gran maestro Fernando Peralta. Vamos a estudiar ahora cómo enfrentar a la defensa eslava, una defensa muy popular que se plantea tras los movimientos C4 y C6 de parte de las negras. En principio, la idea de esta defensa es no limitar el desarrollo del alfil con el movimiento E6, y muchas veces esta pieza se ubica en los cuadros G4 y sobre todo F5. Voy a recomendar la variante del cambio para emplear con piezas blancas, porque me parece un sistema muy sencillo y además muy bueno. Actualmente se está jugando, incluso en la Elite han aparecido muchas partidas con este sistema. Por ejemplo, jugadores como Vladimir Kramnik o Levon Aronian la han planteado con blancas, y por eso creo que es una buena alternativa para estudiar. Ahora tenemos que tener cuidado en el desarrollo de nuestras piezas. En principio los caballos van a C3 y a F3 con blancas, aunque conviene, como veremos, no mover todavía el caballo de G1, sino comenzar con el caballo en C3 y seguir con el alfil. Las negras, las mejores jugadas de las negras son caballo C6 y caballo F6. Casi siempre son las dos jugadas que hacen inmediatamente y luego definen el desarrollo de sus alfiles, ya que ahí tienen más posibilidades para elegir. Entonces, en principio caballo F6, y ahora, muy importante, tenemos que elegir la mejor ubicación para nuestro alfil de C1 antes de situar el peón N3. No queremos que nuestro alfil quede pasivo, atrapado dentro de nuestra cadena de peones, sino que queremos sacar esta pieza primero y luego jugar el peón a E3. La mejor ubicación para el alfil es la casilla F4, ya que, como veremos, ocupa una diagonal muy importante, y además desde G5 el negro podría jugar caballo E4 en muchos momentos, incluso ahora mismo, o si no cuando haya un caballo blanco en F3. Bueno, como decíamos, las negras deben privilegiar el desarrollo de los caballos primero, y este es el momento clave donde el negro debe elegir qué variante va a jugar. Hay varias posibilidades, depende del uso que le quieran dar al alfil de C8. Hay algunos jugadores que dejan esta pieza justamente en C8 y juegan primero E6. Esa es la posibilidad que vamos a estudiar en un principio. Sin embargo, también son posibles las jugadas alfil F5 o bien el desarrollo del alfil por G4, que merece un capítulo aparte y ya lo veremos más adelante. En principio vamos a centrarnos en el movimiento E6, y las blancas deben jugar alfil D3. Obsérvese, no nos apresuramos con el desarrollo del caballo de G1. Estamos esperando. Ahora las negras tienen dos opciones y las dos las veremos por separado. Como llevan a posiciones un tanto diferentes, vamos a estudiarlas separadamente. En principio vamos a ver la jugada alfil D6. Parece la jugada más natural. Propone el cambio del alfil y tras alfil por D6 y dama por D6, la dama del negro
de alguna manera aparece desarrollada ya. No obstante, se considera que las blancas tienen una posición algo superior tras el movimiento F4. Esta es una clave muy importante y este es el motivo por el cual las blancas no jugaron su caballo a la casilla F3 anteriormente, sino que estaban esperando a ver qué desarrollo elegirían las negras. Tras F4, las blancas estarán formando el conocido sistema muro de piedra, que se basa en la presencia de estos tres peones y que ejercen un fuerte control sobre el centro y sobre el punto E5 y permite en muchos casos crear un ataque sobre el flanco de rey, que es donde estará el rey de las negras. Vamos a estudiar esta posición estratégicamente viendo algunos ejemplos, pero podemos concluir que las blancas están un poco mejor porque en el sistema muro de piedra el problema principal del que lo plantea es el alfil, digamos que queda del mismo color que donde están fijos los peones. Y en este caso el blanco ya ha cambiado ese alfil. Es decir, que la peor pieza del blanco ha sido cambiada y entonces tiene una posición superior, ya que el alfil de C8 es claramente inferior al alfil de las blancas en D3. Para esto vamos a observar una partida que siguió B6. Las negras pueden optar por el fianchetto o bien por el movimiento alfil de 7. Generalmente se enrocan primero. No hace mucha diferencia. Y caballo E5, una jugada que blanco siempre lleva a cabo en este sistema. Ahora las blancas pueden atacar la posición del negro de varias maneras. Una idea muy interesante es el pasaje de la torre por la tercera fila, tras lo cual vamos a estar amenazando el punto H7 y la típica combinación alfil por H7 seguido de dama H5. Esta es una posibilidad muy importante. Otra idea es el traslado de la dama a la casilla F3 y luego puede ir a la casilla H3 o bien también el avance G4 y G5. En todos los casos, tras dama F3, el blanco tiene un perfecto control del punto E4. Por ese motivo las negras optaron por ocupar este punto inmediatamente. Para eso precisan despejar la acción del alfil a lo largo de esta diagonal, entonces jugaron caballo B4. Las blancas no deben permitir el cambio de este importante alfil y caballo E4. Llegamos ahora a un momento importante. A las negras les gustaría seguir con F6 e incluso más adelante con F5, asegurando la posición del caballo. Ahora las blancas juegan con precisión. Este es el momento para cambiar el alfil por el caballo. Obsérvese que ahora el caballo de las negras tiene un problema. No puede retirarse a las casillas más naturales debido a la posición del peón de E4, con lo cual debe retirarse a la banda del tablero. Y tras torre C1, el blanco tiene una interesante ventaja posicional debido a que el alfil de las negras es una pieza bastante torpe. La diagonal está bloqueada por su propio peón. Y las blancas están listas para aprovechar la columna abierta, posiblemente con el movimiento caballo B5. Entonces las negras jugaron F6,
expulsando al caballo de E5, que es la pieza mejor ubicada de las blancas. Este es otro momento importante. Ahora las blancas juegan inteligentemente caballo D2, con idea de amenazar el peón de E4. Si bien es cierto que este peón puede defenderse con gran facilidad, ahora vuelven a C4 y han conseguido el punto E5 para ubicar el caballo, del cual no podrá ser desalojado. En este punto podemos decir que blanco ya cuenta con una gran ventaja posicional. No obstante, vamos a seguir viendo esta partida, ya que nos muestra unas cuantas ideas interesantes más. Vamos a ver cómo aumentar la presión de parte de las blancas ahora. Bueno, esto se consigue atacando a través de la columna G. La apertura de esta columna, en conjunción con la fuerza del caballo en E5, le van a brindar a las blancas posibilidades de ataque sobre el rey de las negras. Vamos a ver. Las negras no cometen ningún error grave en esta partida, pero posicionalmente de a poco se ven superadas. Y torre C2. Este movimiento puede servir tanto para hacerse con la columna C abierta y tratar de invadir la posición del negro, o bien, como en la partida, para pasar a la columna G y preparar doblar las torres en dicha columna. Vamos a ver, el blanco lo hace con H3. Y torre F2. Y finalmente las blancas consiguen doblarse en la columna G y están presionando muy fuerte en la posición del negro, presionando en los puntos F5, G7. Y la partida siguió. Finalmente consiguió el blanco provocar el movimiento G6. ¿Sí? Este tipo de ventaja es estable, es decir, no tenemos que jugar con excesiva energía. Podemos tardar algunos tiempos en mejorar cada pieza, porque en ningún caso el negro va a poder desalojar el caballo que tenemos en E5, que es el que nos brinda esta ventaja. Ahora el plan de las blancas consiste en la preparación del avance del peón hacia H5 para romper las defensas del negro en G6. Y vemos que tras estos movimientos la posición del negro se vuelve indefendible y tras unos pocos movimientos más las negras abandonaron en esta partida que condujo con total seguridad y con mucha calidad el gran maestro Naumkin. Vamos a ver ahora otros ejemplos de cómo manejar este tipo de posiciones que es favorable a las blancas.